Hola, veamos esta tercera parte de costos y precios de exportación. La etapa número 2, el análisis del mercado. En este análisis del mercado nosotros decíamos debemos de tomar en cuenta todas las variables económicas posibles. Estas variables económicas son agrupadas en tres aspectos importantes. El primero de ellos corresponde al nivel de precios y márgenes. El nivel de precios son los términos de comercio exterior. Hablamos de la norma Incoterms marca registrada 2010. Desde el precio Ex-Works, FAS, Free Carrier, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP, DAT, DAP y DDP. En función de estos 11 términos podemos apreciar que hay términos que se desarrollan en el país de origen, en el tránsito internacional y en el país de destino. Por lo tanto, al intervenir países dentro de todo este circuito, nosotros debemos de hablar de qué hacen estos países que vienen a hacer la aplicación de los instrumentos de regulación del comercio exterior. Estos instrumentos de regulación del comercio exterior, que son medidas de carácter administrativo, que todo país lo adopta con la finalidad de regular, como su mismo nombre lo indica, el sistema de comercio exterior. Por lo tanto, estos instrumentos son separados en dos sistemas claramente establecidos, claros, que vienen a ser los sistemas de regulación indirectos, aquellos que actúan sobre el precio del producto, es decir, sobre las causas que promueven el intercambio comercial. Y en estas causas hablamos de la obtención de beneficios, tanto del comprador que busca satisfacer una necesidad, como del vendedor que desea obtener utilidades. Entonces, estos sistemas de regulación indirectos son diversos, dentro de los cuales podemos citar. El primero de ellos, el arancel o tarifa aduanera. Este arancel o tarifa aduanera que puede ser aplicado a las exportaciones, importaciones y productos en tránsito. Entonces, cada país debe de decidir cómo aplicar. Los sistemas más conocidos, los sistemas arancelarios más conocidos, son realmente los aplicados a las importaciones, pero también tenemos a los productos en tránsito y a las exportaciones dependiendo de cada gobierno. Es más, estos sistemas arancelarios son los que se buscan ir poco a poco eliminando en el comercio internacional. El segundo sistema de regulación indirecto corresponde a las primas o subvenciones. Esas bonificaciones que se le da a los exportadores o a los importadores al realizar la venta de un producto o la compra del mismo, dependiendo lógicamente de las necesidades y requerimientos que tenga cada país. Dentro del Perú, por ejemplo, consideran de que es una subvención el drawback que se le da a los exportadores. El tipo de cambio también bastante importante en el análisis, porque cuando nosotros desarrollamos estructuras de costos de exportación, estas se realizan siempre en moneda extranjera y realmente no todo lo que se pague y que forma parte de nuestros costos se tiene que realizar en moneda extranjera. Hay muchos de ellos, como por ejemplo los salarios se pagan en moneda nacional. En todas partes del mundo los salarios se pagan en moneda nacional. Por lo tanto, cuando existe una devaluación monetaria, los sueldos no se incrementan de acuerdo a esa devaluación. Y es ahí donde sufren algunos cambios. Nos conviene comprar en aquellos países donde se devalúa la moneda porque nuestra moneda va a tener mayor valor que la de ese país en la cual se está devaluando su moneda. Caso contrario, en el caso de las importaciones, es decir, no podríamos importar de un país donde nosotros tenemos una moneda tan devaluada y ellos son mucho más fuertes. No podríamos adquirir de ellos, pero sí nos conviene cuando la moneda del país de origen es la que se devalúa. Ahí sí nos conviene comprar. Luego tenemos los sistemas de regulación directos. Los sistemas de regulación directos actúan sobre el producto. Acá no interesa qué precio tengan, sino qué tipo de producto es. Por lo tanto, tenemos primero a las denominadas prohibiciones. No se permite el ingreso ni salida de producto alguno porque puede atentar contra la seguridad nacional, las buenas costumbres, la educación, la cultura, la depredación, la extinción, y habrá que prohibir. Pero cuando se prohíbe realmente se deja de producir y vender,
Es ahí donde se especulan con los precios y estos tienden a crecer considerablemente. Las restricciones, aquellos requisitos especiales que se necesita para importar o exportar, las licencias previas, los certificados, las constancias especiales, muchas de las certificaciones que encontramos en el mercado. Lógicamente, si no llegamos con esa certificación, no podríamos vender. Las cuotas o contingentes, que pueden ser dadas de manera uni, bi o multilateralmente. Y es que realmente existen cualquiera de estos procedimientos. Cada país se pone de acuerdo de cómo lo desarrolla, qué cantidad de producto podría ingresar, además liberado de ciertos sistemas arancelarios. Y finalmente los depósitos previos. Estos depósitos previos que se dan generalmente con el sector agropecuario buscando proteger de alguna manera ese sector y consiste en depositar previamente a la importación hasta el 100% del importe total de la mercadería más los derechos e impuestos que deba de pagar, lo que hará que tengamos un costo financiero bastante alto. ¿Qué podríamos hacer nosotros con ese dinero? El costo de oportunidad también que perderíamos ahí, ¿verdad? Como podemos apreciar, todos estos sistemas de regulación, tanto indirectos como directos, van a influenciar sobre el nivel de precios. Harán que nuestros precios sean o más altos o más bajos. Y con los márgenes hablamos de que entre un término de comercio exterior y otro hay una diferencia porcentual que los separa. Dentro de esta etapa número 2 en análisis tenemos el segundo aspecto que vienen a ser los factores relativos a la oferta y la demanda. Mejor dicho, ¿cuáles son los elementos determinantes de esta oferta y demanda? Tenemos que analizar lógicamente el precio. ¿Cuál será el precio que yo podría vender en ese mercado de destino que me permita llegar a vender y aceptar las condiciones del comprador? ¿Cuáles son los niveles de ingreso que tiene el comprador? Ya que en función de esos niveles de ingreso estoy segmentando mi mercado. ¿Cuáles son los gustos y costumbres? Comienzo a desmenuzar aún más mi mercado para saber a qué nicho específico estoy llegando. ¿Cuáles son las expectativas tanto del comprador como del vendedor? Porque si yo logro cubrir las expectativas del comprador, lógicamente podré llegar a vender más y mis expectativas de venta se están cubriendo aún mejor. ¿Cuáles son los lugares de compra y venta? Mejor dicho, ¿en dónde se concentra ese mayor número de compradores o el mayor número de vendedores? ¿Cómo se estila este circuito de compra y venta? El tercer aspecto es la competencia. Y es que realmente siempre tendremos competidores en el mercado internacional, siempre. Por lo tanto, hay que identificar a ese producto semejante, a ese competidor con ese producto similar, ya que en función de eso tendré que establecer mis estrategias de venta. ¿Cuáles son los precios que está vendiendo? ¿Realmente logra satisfacer las necesidades de los consumidores? Si no es así, tengo la oportunidad de vender con mi producto en ese mercado. La tercera etapa corresponde a la determinación de límites del precio. Y es que decíamos, llegamos a ese mercado de destino y entonces identificamos a un competidor. Por lo tanto, tengo que establecer los parámetros sobre los cuales voy a movilizar. El límite inferior, mi parámetro mínimo, tiene que ser igual que mis costos. ¿Qué quiere decir esto? Más barato que mi costo, yo no puedo vender. El mínimo precio que yo podría vender es aquel que es igual a mis costos, lo mínimo que pueda vender. Y luego tengo que establecer mi parámetro máximo, que viene a ser el límite superior del precio. Este límite superior del precio en un primer momento va a ser igual que el precio de la competencia que yo he identificado. Aparentemente yo no debería de vender a un precio mayor que mi competencia. Pero, ¿qué pasa? Si tengo identificado mi competidor, pero este competidor tiene un producto de menor calidad que el mío. Mejor dicho, mi producto satisface mejor las necesidades en ese mercado de destino. En ese caso, entonces, mi parámetro ya no va a ser ese precio de la competencia. Sería absurdo pensar que no debo de vender un precio mayor que la competencia. Yo podría entonces establecer cuál será el precio que está dispuesto a pagar el comprador en ese mercado de destino. Y en función de eso, yo tendré mis parámetros sobre los cuales me voy a movilizar. Es el límite inferior y el límite superior. Estos límites deben de cubrir
todas las expectativas de la empresa, hasta el último nivel del precio posible, hasta el último de los términos de comercio exterior debería de cubrir. Por lo tanto, en función de esos límites de precio, yo tendré que decidir, de acuerdo a mis objetivos, en qué lugar de esos límites me ubico. Luego pasamos a la etapa número 5. Nos saltamos acá a la etapa 4, llegamos a la etapa 5, que viene a ser la estructura de los precios. Esta estructura de precio nos da un detalle de todos los elementos del costo en los cuales incurrimos. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta estructura? Nos va a servir primero para realizar el cálculo, es decir, la operación aritmética que corresponda. Esa suma, resta, multiplicación, división, no sé. Y en este cálculo utilizamos dos métodos. Primero, el método directo, es decir, partimos de nuestro costo, construimos nuestra estructura hasta llegar al precio del producto. Y el segundo es el método del retroceso. Este método del retroceso, que realmente significa que partimos de un precio de referencia en el mercado internacional y en función de ese precio de referencia reconstruimos nuestra estructura para saber si tenemos o no tenemos utilidad deseada, si vendemos o no vendemos a ese precio según esas condiciones. Porque muchas veces los compradores en el mercado mundial nos dicen, yo te compro si me vendes en tal precio. Veremos si efectivamente eso nos conviene. Y además, la estructura de precios nos sirve para realizar la comparación y el análisis. Y esta comparación se debe de hacer en todos los niveles del precio posible. Y para eso está la inteligencia comercial. Nuestra investigación de mercados con el sistema de inteligencia comercial, identificados nuestros competidores, identificados los pagos que debemos realizar, los beneficios que tienen nuestros competidores y en función de eso ver nosotros qué podríamos hacer en ese mercado. Y de esa forma estamos analizando cada uno de los elementos del costo en los que incurrimos. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en la siguiente línea de casos, el método directo y el método de retroceso, para poder dominar ambos métodos. Y veamos más adelante nuestro costo de exportación número 1. Recuerden que si usted desea saber un poco más sobre costos para los negocios internacionales, sobre costos de exportación o importación, revisen nuestra segunda edición del libro Costos para los negocios internacionales. Los lugares de venta son las librerías Libun que se encuentran en todas las universidades del país. El precio es de 40 soles. O si desea, solicítelo al 497-1641, que gustosamente los atenderemos. Muchas gracias. Nos vemos entonces en los siguientes videos.